de la iglesia. Este es el segundo tema que traemos acerca de esta temática. ¿Será posible que alguien recuerde lo que significa la palabra iglesia? ¿Será posible que alguien recuerde lo que significa la palabra iglesia? Es una palabra importante que debemos siempre recordar, primero para tenerla nosotros presente, pero también para cuando alguien nos pregunte, y bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa eso? ¿Qué le diría usted a esa persona? Recuerde que tiene que ver con llamamiento fuera de, o llamar fuera de. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Llamamiento fuera de, o llamar fuera de. Y se refiere, dijimos, al conjunto de redimidos por la sangre de Jesucristo, de manera global en todo el mundo, o de manera local en algún lugar de la tierra. La iglesia de Jesucristo en todo el mundo, eso es lo global. Pero de manera local, puntual, por ejemplo aquí nosotros, también somos parte o somos la iglesia del Señor. Amén, hermanos, ¿entiende usted? Y que, espero que entienda, ¿no? Estoy tratando de ser lo más básico posible para que ustedes o todos podamos entender. Y que contrario a los innumerables ataques, dijimos en el mensaje anterior, esta manera de recordatorio y de introducción, que la iglesia ha recibido, aún así continúa avanzando, continúa firme y continúa multiplicándose. Recordemos aquel pasaje de Éxodo capítulo 1, hablando acerca del pueblo de Israel cuando fue oprimido por el nuevo faraón que no conocía a José ni las obras que Dios había hecho a través de él, y dice que en tanto más los oprimían, tanto más, Éxodo capítulo 1, versículo 12, si no estoy mal, mientras tanto más los oprimían, a su vez tanto más se multiplicaban y crecían. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermano. Contrario a todos los innumerables ataques, sin embargo, la iglesia sigue avanzando, multiplicándose, continúa firme en el plan y en el propósito que Dios tiene para ella. Pues lo que es de Dios, nadie lo puede detener. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo, no lo busque, pero yo se lo informo, se lo recuerdo. En Mateo 16, versículo 18, donde el Señor mismo dijo que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia de Dios. Que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Si me pueden abrir esa ventana, yo les agradecería, hermanos, para que de pronto no nos limite la frecuencia. Gracias. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Para eso, para poder entender esa frase que el Señor usó, tenemos que remontarnos a tiempos antiguos, cuando se realizaban confrontaciones entre dos ejércitos, o más bien cuando un ejército iba a tomarse militarmente una ciudad, porque si no, nosotros no vamos a entender esa frase. A veces hay frases que leemos, pero como no son de nuestra época, no las vamos a entender. La Biblia hay que moverle años atrás, y muchas veces, la mayoría, miles, no solamente 2000, a veces 3000 y 4000 años atrás. Se refiere lo que Jesús dijo: las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Se refiere a cuando un ejército poderoso, porque la iglesia es un ejército poderoso, cuando se levanta a orar y a buscar a Dios, la iglesia se vuelve un ejército poderoso. Jesús está tipificando, llevándolo al ejemplo. La gente conocía eso. Estaban bajo el imperio romano precisamente, y habían estado bajo el imperio babilónico,
y así muchos otros imperios. Un imperio poderoso iba y tomaba una ciudad y la sitiaba, la rodeaba. Alabado el nombre del Señor. ¿Con qué propósito la rodeaba? ¿Qué piensan ustedes? Quiero que piensen en esta mañana, hermano. Más que recibir un mensaje, que usen la mente. ¿Por qué razones la rodeaba? Para atemorizarla. Una de esas era atemorizarla. Hay una fundamental. ¿Cómo dice hermano Omar? Por supuesto. Y ahí se comentó el papá y la hija. Al cercarla no podía entrar ni salir alimento. Así que por muy fuerte que fuese el pueblo que estaba dentro, tarde que temprano se iban a debilitar. Al empezar la hambruna, empezarse a morir la gente, al empezarse a enfermar, no poder entrar comida, no poder entrar víveres, no poder entrar absolutamente nada de lo que satisfajera las necesidades básicas del ser humano. Por eso lo que hacían era rodear, sitiar la ciudad y debilitarla. Y entonces toda ciudad segura tenía unas murallas. Toda ciudad segura constaba de unas murallas. Ciudad insegura no tenía murallas y llegaba cualquiera y los acababa. Pero ya con unas murallas era más difícil. Pero de las murallas había una parte que era la más débil. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, dígalo fuerte. ¿Cuál era? La puerta. ¿Por qué la puerta? Es fácil, no tenía piedra. No tenía alguna forma de concreto que ellos usaban de ese tiempo, de ellos. Solamente era una puerta. Entonces, si ellos rodeaban la ciudad, decían, el lugar más fácil para entrar es por... Entonces, ¿qué empezaban a hacer? No solamente a vigilarla. Llevaban grandes troncos, por ejemplo, y empezaban entre 40 y 50 soldados a golpear esa puerta y a golpear esa puerta. Ahí es donde el Señor Jesús dijo que los que están adentro son los del infierno, el ejército del diablo y sus demonios. Y el ejército poderoso no es el infierno, ni el diablo ni sus demonios, es la iglesia de Dios. Hermano, usted hace parte del ejército poderoso. Los débiles están adentro, los demás estamos fuera de. Alaben esta hora, hermano. Alabado el nombre del Señor. Porque a veces nosotros estamos así, hermano, como poniéndole la cabeza para que el enemigo nos dé salada. Y estamos ahí acobardados. No, es totalmente lo contrario. El enemigo es el que tiene que estar allá diciendo a qué hora me destruyen, a qué hora me acaban, a qué hora me sacan de este país, a qué hora me sacan de esta ciudad, a qué hora me toca irme de este barrio, a qué hora me toca irme de esta casa, a qué hora me toca irme de esta familia. Viene un ejército poderoso que es la iglesia de Jesucristo. Oh, alabe al Señor, hermano. Su nombre sea la gloria. Usted tiene que saber que usted hace parte de un ejército poderoso, que Jesús dijo que las puertas del mismo infierno no podrán prevalecer contra el avance arrollador de la iglesia del Señor. Esa es una promesa que tenemos de parte de Dios, mi hermano, que ni aún el mismo infierno, con todo lo poderoso que pueda ser, pero con nosotros está el más poderoso. El diablo tiene poder, pero es un poder limitado. No importa cuál sea su poder, es un poder limitado. Y él lo sabe, no lo acepta, pero él lo sabe. Alabado el nombre del Señor. Amén. Pero el Dios que nosotros tenemos tiene todo poder, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y por supuesto eso incluye a esta nación llamada Colombia. Dios tiene el control de esta nación, hermano. Y su iglesia hace parte fundamental de sus planes y de sus propósitos. Porque cada verdadero hijo o hija de Dios es iglesia de Dios. Y por lo tanto se convierte en morada de Dios. Ahí lo acaba de expresar Pablo. Dice verso 15, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte, número 1, ¿en dónde? En la casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. O sea, es morada de Dios. Dios mora en medio de su iglesia. Dice el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Pero Jesús también
dijo en San Juan 14:23, vendremos a Él. Para los que dicen que Jesús es solo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Hablando del Padre, de Él mismo y de su Espíritu Santo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. En la iglesia número uno es, verso 15, casa de Dios. Es morada de Dios. Cuando la iglesia se reúne, la presencia de Dios es real. Y esa presencia tiene que obrar milagros, tiene que obrar sanidades, tiene que traer liberación, tiene que traer gozo, tiene que traer paz. Nunca usted puede llegar a un culto y salir igual que como venía o aún peor. No, si venía amargado, Dios quiera que no, debe salir gozoso, debe salir feliz. Si venía preocupado, debe salir tranquilo, con esperanza en el Dios del cielo. Amén, hermano. Si venía enfermo, debe salir sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente en todas las áreas de su vida, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos, la presencia de Dios se hace real. Por ejemplo, aquí ahora mismo está la presencia de Dios con nosotros. No lo vemos, pero por la palabra creemos que así es. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos fe que nos hemos congregado en el nombre del Señor con corazón sincero, y por eso esa presencia de Dios está acá con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Pero también, bendito el nombre del Señor, Pablo a Timoteo escribe que además de la iglesia ser casa de Dios, que la iglesia es, dice después, que es casa del Dios viviente, pero a su vez es que, hermanos, columna. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué se usa una columna? Esto está haciendo las veces de una columna. Hermano, usted es columna. Amén. Hay columnas más angosticas, otras más anchototas. Pero Dios sabe por qué las pone. Algunos son columnitas así, delgaditas. Otras son columnotas así, hermano. Pero eso depende del propósito que Dios tenga dentro de su iglesia con usted. Por eso, si usted es una columnota, dele gloria al Señor. Y si usted es una columnita, pues dele gloria al Señor, hermano. Que de todas formas usted es columna del templo del Dios viviente, hermano. Tal como ayer, una columna hoy cumple las mismas funciones. Ha cambiado su forma, también la estructura interna. Por ejemplo, cuando usted mira los templos antiguos de los romanos, de Éfeso, por ejemplo, y todos estos lugares de los atenienses, de Atenas, de Grecia, usted ve que las columnas eran de una forma circular, ¿cierto? De una forma circular. Hoy han cambiado. Aquí tenemos algunos maestros y la mayoría de las columnas, en su mayoría, se hacen que de forma cuadrada. ¿Tienen la razón, hermanos maestros de construcción? Porque antes, aunque todavía yo he visto columnas redondas, pero se hacen más cuadradas. ¿Por qué razones? Pues a veces, ahora la hacen cortina, o sea, alargadas. ¿Alargadas? Alargadas, sí, para el espacio, ¿sí? Oh, sí, sí, yo las he visto en el edificio. Sí. Yo vi que las estaban haciendo, sí, ya no eran ni siquiera cuadradas. Ni cuadradas, sí. Ahora son como alargadas, son como unos listones así. Exacto. Pero tienen la misma fuerza. Amén. ¿De qué dice hermano Criselio? Sí. Sí, tienen la misma fuerza, ¿cierto? O aún mejor todavía. Aún mejor. ¿Cómo dice hermano Criselio? Para los temblores ayuda más una columna alargada, protege más. Ha cambiado su forma, también la estructura interna, ¿cierto? Porque las columnas de hace, no sé, de ese tiempo, de hace 2000 años, no llevaban hierro, ¿cierto? ¿Qué lleva una columna a propósito por dentro? Hierro. Hierro. Concreto. ¿Piedra lleva? Concreto, piedra. A veces le echan piedras. Eso lleva. Siempre lo lleva. Triturado, sí. Triturado, pero es piedra. Entonces ha cambiado su forma, ha cambiado la estructura interna de la misma,
pero en esencia su función es la misma ayer y hoy, la de una columna. Las columnas se usan ¿para qué se usan las columnas, hermano? Para sostener la edificación. Le dan el equilibrio, el balance, la preservan en pie. No es lo menos la iglesia de Cristo en toda la sociedad. La iglesia, ¿dónde está la iglesia? Sostiene los principios morales, éticos, espirituales y familiares de una sociedad. Llámese nación, departamento, ciudad, barrio, casa, etc. Donde llega a vivir una persona que es iglesia de Dios, inmediatamente el ambiente cambia. Amén, hermano. Donde usted llega a vivir como iglesia de Dios, el ambiente tiene que cambiar. Donde usted llega a estudiar, los jóvenes, el ambiente tiene que cambiar. Donde usted llega a trabajar, el ambiente tiene que cambiar, porque llegó alguien que es columna, que sostiene los principios morales, éticos, espirituales, familiares. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora, hermano? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Donde llega alguien que es iglesia, el ambiente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si se está hablando de un tema, usted que es iglesia, le pide la sabiduría al Señor, inmediatamente usted interviene, si Dios le guía a hacerlo. Amén, hermano. Y entonces usted se convierte en luz para esas personas que están ahí hablando de ese tema. ¿Sí le ha pasado, hermano? Hace tiempo me sucedió, estaba yo en algún lugar y habían varios hombres, los que estábamos ahí en ese lugar, y empezaron a hablar precisamente de esto, de las votaciones y de todo esto, y algunos acotaron a Venezuela. Y hermano, yo me llené de celo por Dios y tuve que hablar. Y le dije, Venezuela está así porque le dieron la espalda a Dios. Ahí tiene que ser usted iglesia. Amén. Porque le dieron la espalda a Dios y se volvieron a la idolatría y se volvieron a la brujería. Y eso es abominación de parte de Dios. Por eso Dios les permitió un gobernante que envíe juicio, que sea para juicio sobre esa nación, para castigar y corregir el pecado de ese pueblo y de esa nación. Dios. Alabado el nombre del Señor. Es otro punto de vista que nadie estaba viendo. ¿Por qué? Porque no son iglesia de Dios. Pero el que es iglesia de Dios sabe perfectamente el por qué y el para qué de todas las cosas, mi hermano. Hermanos, somos iglesia del Señor y debemos ejercer nuestra labor de ser columna y de ser balance para nuestros pueblos y para nuestra sociedad. ¿Cuánto lo estamos ejerciendo así, hermano? Donde usted llega a un lugar de trabajo, ahí usted tiene que saber que usted es iglesia de Dios. No se le olvide eso, hermano, porque si no nos volvemos como los otros y hasta empezamos a hablar y a actuar como los demás. Dios nos guarde y Dios nos ayude, hermano. Alabe al Señor en esta hora. Alabe al Señor en esta hora. Colombia no está peor porque la iglesia de Dios está presente. ¿Usted se imagina si la iglesia no estuviera? Imagínese por un momento, saque la iglesia del Señor de Colombia. ¿Quién habla de principios morales? ¿Quién habla de permanecer en la familia como Dios la ha establecido? ¿Quién habla de temor de Dios? ¿Quién habla de honrar al Señor? ¿Cómo se volvería esta nación? Piense por un momento, sería algo terrible, sería un caos, sería algo impresionante, pero la iglesia de Dios le pone balance a los pueblos. Oh, alabo a Dios por su iglesia, hermano. Y eso también nos dice de que Dios en todo lugar no se queda sin un remanente y no se queda sin un testimonio. Dios siempre dará testimonio de su presencia y de su gloria donde quiera vayamos y donde quiera haya un ser humano. A su nombre sea la gloria. La iglesia le pone el equilibrio a nuestros pueblos. Gloria a Dios. Mientras que muchos viven bajo su desenfreno, la iglesia vive en obediencia a Dios. Amén. Amén, hermano. Mientras que muchos viven bajo su desenfreno, la iglesia vive en obediencia a Dios. Mire, mientras que esta noche muchos estarán en su desenfreno moral, muchos estarán también buscando la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. A su nombre sea toda la gloria. La iglesia le pone el equilibrio a nuestros pueblos. Mientras que muchos viven bajo su desenfreno, la iglesia vive en obediencia a Dios y dedicados en aplicar sus mandamientos.
Porque la iglesia del Señor vive para aplicar los mandamientos que Dios estableció. Amén. Mientras que muchos se ocupan solo de lo terrenal. Amén. La iglesia implora el favor de Dios, implora su ayuda. Mientras que muchos hoy solo están preocupados por mirar si nos salva la izquierda o nos salva la derecha, nosotros hemos estado ocupados en pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude. Amén. Por eso nos reunimos en esta mañana, para pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude. Su nombre sea la gloria. Mientras eso sucede, la iglesia pide su cuidado para todos. No solamente para nosotros, estamos pidiendo que Dios guarde y bendiga a toda la nación. Amén, hermanos, para todos. Y pide que Dios perdone el pecado y la maldad de todos nosotros. Esto, mis amados, se llama equilibrio. Amén, hermano, porque la gente de afuera no va a orar. Ellos solamente saben decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Los que lo hacen. Santo Dios. Porque ellos no saben más, pero nosotros sabemos orar. Pero nosotros hemos aprendido cómo se ora y cómo se recibe el favor del Dios del cielo. Y lo estamos pidiendo y lo seguiremos pidiendo para toda nuestra nación colombiana, mi hermano. Repito, esto no es el final, el domingo no es el final, el domingo tal vez solo es el comienzo. Porque esta es una nación, repito, que el diablo le tiene mucha hambre y él no va a querer soltar. Pase lo que pase, la iglesia del Señor seguirá ejerciendo su misión en tanto que el día dura, pues ya viene la noche cuando nadie puede trabajar. A su nombre sea la gloria. La iglesia intercede por la nación donde vive, y esto causa que Dios la bendiga y la cuide. Amén. Lógico, eso no lo reconocen, no lo esperamos que lo reconozcan tampoco. Pero hermano, qué bendición la iglesia de Dios en una nación. Porque nos dedicamos a pedirle que bendiga esta nación, que bendiga al pueblo, hermano, y eso hace que Dios se acuerde de la nación y empiece a bendecir y cuide esta nación, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. La iglesia también, como columna, preserva la dignidad del ser humano, preserva las buenas costumbres, el correcto actuar, la honestidad, el respeto por los semejantes y el temor a Dios. Gloria a Dios. Les repito eso, hermano. La iglesia, como columna, preserva, sostiene la dignidad del ser humano, preserva las buenas costumbres, el correcto actuar, la honestidad, porque la iglesia de Dios practica la honestidad. Amén. Dije que la iglesia de Dios practica la honestidad. Amén. El respeto por los semejantes. Amén, hermano. Y el temor a Dios. Porque eso profesamos, el temor a Dios. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Amén. Y esto último, el temor a Dios, conlleva a muy buenas cosas para los pueblos, para las familias y para toda persona. Lo dice el Salmo 33, versículo 12, mis amados. Alabe al Señor mientras tanto, hermano, y reciba la palabra. Que reciba la palabra de Dios. Mire todo lo que hace la iglesia. Le estoy hablando de todo lo que causa la iglesia, de la función de la iglesia en Colombia y en todo lugar. Santo Dios. Gloria al Señor. Damos toda la gloria, Padre. Aleluya. Por eso, donde mayor número crezca la iglesia, mayor temor de Dios tiene que haber. Aquel día el hermano Humberto decía que una hermana por allá en Europa, creo que en Francia, le decía: mándenos obreros latinos, colombianos o latinos, porque aquí los hermanos, así Dios los salve y los ha salvado, pero ya han tenido 4, 5 y 6 hogares, es imposible que se puedan levantar obreros así. Por eso mándenos colombianos o latinos, que por lo menos ellos, aunque vivieron las cosas del mundo, pero no tienen un historial tan largo como los de acá, los de Europa. Alabado el nombre del Señor. O sea, es mucho el bien que la iglesia de Dios hace a una nación y a un pueblo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Salmo 33, 12 dice que el temor a Dios conlleva cosas buenas para los pueblos, para las familias, para toda persona. Verso 12, ¿cómo dice, hermanos? Bienaventurada, dígalo con fuerza, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
donde hay una nación donde una buena mayoría de sus ciudadanos temen a Dios, hermano, eso atraerá la presencia de Dios. Y la presencia de Dios trae bendición donde quiera llega. No olvidaré aquel video de ese pueblo por allá guatemalteco, a propósito de nuestros hermanos de Guatemala. Están viviendo todas esas terribles situaciones por el volcán y esto. Pero vi un video de un pueblo por allá de Guatemala, yo no sé si usted lo ha visto. Tiene un nombre raro, si alguien lo recuerda, Amalonga. Yo no recuerdo. Amolonga. Anmolonga. Véalo en internet, búsquelo en YouTube. Pueblo de Anmolonga, Guatemala. Un pueblo, hermano, que fue visitado por el poder de Dios de una manera terrible, hermano. Y aún hasta los mismos cultivos, las zanahorias así de largas. Llegó el evangelio, la gente lo abrazó, hermano. Era un pueblo arruinado, habían tabernas, prostíbulos, una cosa impresionante en ese pueblo, la gente acabada por el alcohol, por el libertinaje. Pero llegó el evangelio y la gente se volvió a Dios, hermano. Se acabaron los prostíbulos. ¿Por qué? No porque no hubieran prostitutas, sino porque no habían clientes. La gente se empezó a volver a Dios y empezó a dejar de frecuentar esos lugares. Así que tuvieron que cerrar los prostíbulos obligadamente porque no tenían clientes las señoras o las señoritas, o como usted le quiera decir. Tuvieron que cerrar las tabernas porque no habían clientes para el alcohol, porque la gente se empezó a volver a Dios y Dios empezó a bendecir a ese pueblo, hermano, y las cosechas de ese pueblo. Ahí usted va a ver el video, dura como 4 o 5 minuticos, hermano, pero es algo extraordinario, porque es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso mismo lo anhelamos para esta nación, hermano. Oh, adore a Dios el que también anhela que Dios bendiga de esta manera esta nación, iglesia. Alabado el nombre del Señor. A menor número de gente temerosa de Dios, menores serán las posibilidades de poder prevalecer. A mayor número de gente que tema a Dios, mayores serán las bendiciones de parte del eterno Señor. No podemos olvidar, hermano, aquel caso cuando Abraham fue a interceder por Sodoma y Gomorra. Amén, hermano, que aún todavía están las evidencias en el mar, este mar que se llama el Mar Muerto. He visto documentales del Mar Muerto, el mar más salado del mundo. Aquel día, la semana pasada, estuvimos allá en Mayapo, muy lindo, pero salado, hermano. ¿Cierto? ¿Qué sal tan terrible de ese mar, hermano? Yo pensé que la sal de mar era igual en todos lados. No, hay lugares más salados que otros. En la parte de Maicao, está la sal En Manaure. Uy, pasó de ese mar, sí es realmente, uno se mete y realmente la sal le queda. Siente la sal. Sí, no, en Manaure sí es posible meter con la mar. Pues yo había olvidado eso, hermano. Y después el domingo, cuando ya fuimos a Mingueo, ya dije, no, esto no es tan salado. Pero si usted quiere conocer de un mar salado, el Mar Muerto, hermano, que tiene los más altos índices de salinidad, no hay 0% de vida. Y se cree que ahí, en parte de ese terreno, fue donde descendió fuego y azufre, y hay una cantidad de azufre en ese mar, dicho por los científicos, que extraen parte del agua y le sacan las sustancias que hay en ese mar, hermano. Y es una cosa impresionante. Alabado el nombre del Señor. Y Abraham intercedió por ese pueblo. Y recuerden, hermano, que algo que movió la mano de Dios fue que hubiese una cantidad por lo menos mínima de personas que temieran a Dios. ¿Recuerda el número que Dios estableció como mínimo? Él empezó con 50, si no estoy mal, y fue bajando. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando. Miremoslo, hermano. Génesis 18. A mayor número de gente temerosa de Dios en un país, mayor será la bendición y la probabilidad de poder prevalecer contra el mal. Recordémoslo, esto es solo recordarlo. Y se acercó a Abraham, Génesis 18, 23. ¿Lo tienen? Y dijo, ¿qué dijo?
¿Destruirás también al justo con el impío? Dios no es así, hermano. Dios siempre ha hecho diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Cuántos le sirven a Él? Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Cuántas personas habría en Sodoma? En total. ¿Cuántas personas cree usted habrían en Sodoma como mínimo? Para llamarse ciudad, o sea, menos de ¿qué? 100.000. Pongámosle 100.000, que sería algo muy mínimo. Vamos a trabajar sobre un total de 100.000 personas. Solo por poner un ejemplo, porque pudieran ser 200.000, 300.000, 500.000. Amén, hermano. Y aquí le dice Dios a Abraham, se acercó Abraham a Dios, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Qué porcentaje es de 100.000 el 50? Eso es un número. Si alguien tiene una calculadora, bueno, yo tengo una acá, pero mientras la busco me va a ser más difícil. Divídame 100.000, 50 sobre 100.000, hermano. Qué bueno que tenemos una dura de matemáticas. ¿Me ayudan, por favor? Si alguien me ayuda, 50 dividido entre 100.000, para mirar el porcentaje de misericordia de Dios tan inmenso. 0,0005, 3 ceros y 5. Imagínense eso. 4 ceros y 5. O sea, 0,3 ceros y el 5, con 50 justos, de 100.000, pero ¿qué tal que hubiesen 500.000? Ahora vamos a que la cuenta va a empezar a bajar. No habían 50. ¿Por qué lo sabemos? Quizás haya 50 justos dentro de Colombia. Te destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal. Ahora yo digo, hermano, humanamente, por 100.000 perdidos que habían, si hubiesen 50 buenos, ¿valdría la pena no acabarla? ¿Usted qué haría? Si hay 100.000 malos, si hay 50 buenos, ¿la perdona o la acaba? ¿Qué hacemos? ¿Lo acabamos? Yo lo acabo. Digo, no, 100.000, hay 99.900. 950. 99.950 malos. No es porque está perdido, eso hay que acabarlo. Pero Dios dijo, si hay 50, no lo acabo. ¿Será que Dios es misericordioso, hermano? Hermano, tenemos un Dios de una inmensa, de un 0,0000 no sé qué, grande en misericordia. ¿Usted cree que perdonar unas ciudades de ejemplo de 100.000 personas solo por 50? Eso solo lo hace Dios. Eso habla de la gran misericordia de Dios, y eso nos dice que usted y yo tenemos esperanza. Hermano, por esa misericordia es que usted y yo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Colombia está en pie por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para esta nación. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Por eso, cuando usted piense que le va mejor al impío, mire esta historia y sabrá que no le va mejor al impío, ni le serán prolongados sus días. ¿Por qué razón? Porque no teme delante de la presencia de Dios. Pero le irá bien al que teme a Dios. Le irá bien a la iglesia del Señor. Le irá bien a la iglesia. A usted le va a ir bien, hermano. Permítame recordarle eso. A usted le va a ir bien. Si le ha ido bien hasta ahora, mañana le va a ir mejor. Ay, hermano, mañana le va a ir mejor. En este mes de junio le va a ir mejor. En estos 6 meses que quedan, Dios lo va a bendecir, porque Dios está con su pueblo. Alábelo en esta hora si usted lo cree, hermano. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Amén. Repito, si fuéramos nosotros diríamos: sáquenme los 50 que destruyo a los otros.
¿Sí o no? Eso era como lo más justo, ¿cierto? Bueno, sáquenme los 50 de él, que los otros no se me salvan. Pero Dios dijo, si hay 50 justos, salvo a los otros. Santo. ¿Cómo le parece esa misericordia tan grande? Por eso es que yo le sirvo, hermano. Tengo un Dios que no está con un látigo esperando a ver a qué hora yo fallo. No, no, ese no es el Dios que yo tengo, hermano. Dios es un Dios grande en misericordia y que se duele del castigo. Alabado en esta hora. Eso sí, no tendrá por inocente al culpable, pero da tiempo, es misericordioso. Amén, hermano. Entonces respondió Jehová, ya sabemos lo que respondió, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Qué bueno que reconozcamos quiénes somos, hermano. Amén, hermano. Por muy linda que sea usted, mujer, es polvo y ceniza. Y algún día serás calavera. Eso decían en mi infancia, algún día serás calavera. Por muy simpático que sea usted, hermano, o amigo, un día serás calavera. Amén. Un día seremos calavera, hermano. Eso sí, no. Aunque le digan que usted está bueno, no se lo crea. Un día serás calavera. Y Abraham dijo: soy polvo y ceniza, eso es lo que soy. Y qué bueno que delante de Dios lleguemos humillados. Amén. No lleguemos reclamando nada, diciéndole: Señor, lo que soy es polvo y ceniza. Si te dignares en mirar a tu siervo, si te dignares en oírlo, si te dignares en responderle la petición. Oh, a Dios le agrada eso, hermano, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Dónde están los corazones contritos y humillados que hoy venimos a buscar a Dios, a pedirle que bendiga a nuestra nación colombiana y que se acuerde de nuestras generaciones, hermano? O sea, esto lo dijo Abraham porque se dio cuenta de que no habían 50. Quizá faltarán de los 50 justos 5. Eso era fe. O sea, Abraham tenía fe, dijo: imposible que estos remaliados, que hay como 200.000 aquí, no hayan 45. Es que se me hace imposible. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás aquellos 5, por aquellos 5 toda la ciudad. ¿Y qué le dijo? Qué misericordia. Sigue el 0 aumentándose a la derecha o izquierda. A la izquierda. Porque se sigue disminuyendo la probabilidad de que hubieran justos. ¿Qué dijo Dios? No la destruiré si hallare allí 45, hermano. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia, hermano! Si hallare 45. ¿Y qué pasó? No los habían. Entonces Abraham tuvo que volver a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. ¿Y qué le dijo Dios? No lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí. Sigue Dios, sigue Abraham haciendo uso de la gran misericordia de Dios. Abraham sabía y conocía que Dios era un Dios misericordioso. Qué buena es la misericordia de Dios, hermano. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, oiga, ese Abraham era persistente. Alguien dijo que porfiado no, era persistente. Como esos hijos, hermanos, que están ahí. Dios. Alabado el nombre del Señor. Abraham era así, hermano. Era así. Sabía que Dios era un Dios misericordioso y acudió a esa misericordia. También era de fe, pero sabía cómo llegarle a Dios. ¿Sí ves cómo le habla a Dios, hermano? No se enoje ahora, mi Señor. Gloria a Dios. Dios dijo: no lo haré si hallaré de 30. Y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Ahí el 0 se va otra vez alargando y alargando y alargando. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Señor, es la última vez que ya te pido. Ya no intercedo más acá. Porque 20 tampoco había. Estaban todos pervertidos, hermano. Quizás hallarán allí, ¿cuántos? 10. O sea, ese fue el límite
de la misericordia de Dios. Ese sería el que, si fueran 100.000 habitantes, 10 dividido entre 100.000, ¿cuánto nos daría? Ese sería el límite numérico, aunque la misericordia de Dios no tiene número porque es desde la eternidad hasta la eternidad, pero es como para llevarnos solamente una idea. 10 dividido entre 100.000, poniendo un ejemplo de 100.000, pudieran ser 300.000, 500.000. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos ceros? Ceros, pero poner uno. 0,00001. ¿Qué tal la misericordia de Dios, hermano? Hermano, le digo que nosotros tenemos buenas esperanzas con el Dios que tenemos. Alábelo por su misericordia. Vamos, alábelo por su misericordia. Alabado el nombre del Señor. Dios dice que su iglesia es vital en medio de los pueblos. Alabado el nombre del Señor. Hermano, usted y yo estamos ejerciendo una labor más importante de la que usted y yo mismo creemos. Es más importante su labor que la del presidente Donald Trump en este mundo. Es más importante su labor y mi labor que la del próximo presidente que se elegirá dentro de solamente 8 días. Es mucho más importante. Dios dice que su iglesia es vital en medio de los pueblos. Es columna y además baluarte. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? En el verso 15 de 1 de Timoteo, donde ya regresamos y no se había dado cuenta, hermano. Ya regresamos. Todo predicador debe saber salir, pero debe saber volver. Porque si no, se va y no lo encuentra después nadie, hermano. Y la gente haciendo fuerza para que regrese. No logra regresar. Debe salir y volver a su esquema central. Alabado el nombre del Señor. Dios dice que su iglesia es columna, pero además es baluarte de la verdad. ¿Qué significa la palabra baluarte? ¿Recuerda usted? La palabra baluarte tenía que ver con una construcción completamente segura, algo como un castillo, también le llamaban un alcázar, que hace sentir gran confianza a quienes habitan dentro de ella. Indudablemente la iglesia lo es un lugar seguro, es un lugar confiable para quienes dentro de ella habitamos. Yo no sé si usted se siente confiado ahí, yo sé que sí. Cuando yo tenía la oportunidad de congregarme como miembro y venía a un culto a sentarme a oír palabra, yo me sentía súper bien. Me sentía súper tranquilo, me sentía bendecido, sentía en mi alma una tranquilidad tan especial. Algunos la sienten tanto que duermen. Alabado.